En el ágora de las ideas del siglo XXI, donde la tecnología, la economía y el futuro de la sociedad se debaten con fervor, pocas voces generan tanta expectación como la de Elon Musk. Ya sea en una cumbre de innovación global, una entrevista televisiva seguida por millones, o una sesión de preguntas y respuestas en una universidad de élite, sus palabras son analizadas, diseccionadas y, a menudo, convertidas en titulares instantáneos. La atmósfera en estos eventos suele ser una mezcla de admiración por su audacia visionaria y una tensa anticipación por su conocida franqueza, a veces brutal. En esta ocasión, el escenario era una prestigiosa universidad, un debate sobre el futuro del trabajo y la innovación global. Musk acababa de ofrecer una charla sobre la inteligencia artificial y la colonización de Marte, y ahora se enfrentaba a las preguntas de un panel de estudiantes y un moderador conocido por su estilo incisivo, alguien que no rehuía los temas espinosos. La audiencia, compuesta por futuros líderes, académicos y periodistas, estaba colgada de cada sílaba. Tras varias preguntas sobre la ética de la IA y la viabilidad de las ciudades marcianas, el moderador cambió de tercio, llevando la conversación a un terreno más terrenal y, para muchos, más controvertido. Señor Musk, comenzó, con una seriedad que silenció los últimos murmullos, usted es, en sí mismo, un ejemplo de inmigrante que ha alcanzado un éxito extraordinario en los Estados Unidos, transformando industrias enteras. Sin embargo, la inmigración sigue siendo uno de los temas más polarizantes en la política estadounidense y global. Nos gustaría conocer, de forma directa y sin rodeos, cuál es su opinión actual sobre el impacto real que los inmigrantes están teniendo en la economía y en el tejido social de los Estados Unidos. La pregunta, cargada de implicaciones, quedó suspendida en el aire, esperando una respuesta que, viniera de donde viniera, seguramente generaría debate. Elon Musk hizo una pausa. Sus ojos, a menudo fijos en un horizonte lejano de posibilidades tecnológicas, parecieron enfocarse en un punto más cercano, más complejo. La audiencia se inclinó colectivamente hacia adelante. Las cámaras ajustaron sus encuadres. Era el tipo de momento que los periodistas adoran y los estrategas de comunicación temen. Ofrecería una respuesta diplomática y calculada, o lanzaría una de sus características afirmaciones directas que incendian las redes. Comenzó con un tono mesurado, casi analítico. Es una cuestión de sistemas, dijo, su voz resonando en el auditorio. Cualquier sistema, ya sea biológico, informático o social, necesita un cierto grado de orden y un conjunto de reglas claras para funcionar de manera sostenible. Cuando se superan ciertos umbrales de flujo sin una capacidad de procesamiento adecuada, inevitablemente surgen cuellos de botella, tensiones. Las palabras eran abstractas, pero la implicación comenzaba a dibujarse. Continuó, abordando las preocupaciones más comunes. Si hablamos de recursos públicos, educación, servicios de salud, es evidente que una afluencia masiva y no gestionada puede ejercer una presión considerable sobre infraestructuras que ya están al límite en muchos casos. Hizo otra pausa, observando a su interlocutor. Y, por supuesto, está la cuestión de los procesos. Un país, como cualquier organización, necesita tener procesos de entrada claros y coherentes. No se puede operar eficientemente con un sistema donde las reglas son confusas o se perciben como fácilmente eludibles. Eso genera frustración y dificulta la integración, tanto para los que llegan como para la sociedad que los recibe. El moderador, sintiendo que Musk se inclinaba hacia una postura crítica, intervino. Entonces, para ser claros, considera que la situación actual de la inmigración en Estados Unidos representa más un desafío sistémico, quizás incluso una carga, que una oportunidad. Los murmullos en la audiencia crecieron. Algunos asentían con la cabeza, otros parecían decepcionados o preocupados. La narrativa comenzaba a tomar forma. Musk, el inmigrante exitoso, ahora crítico con el sistema que, de alguna manera, le había permitido triunfar. Parecía que su opinión iba a ser, en efecto, bastante dura. Los titulares mentales ya se estaban redactando. Elon Musk cuestiona el impacto de la inmigración, Musk advierte sobre la carga migratoria. Justo cuando la conclusión parecía inevitable, cuando la etiqueta de crítico de la inmigración estaba a punto de adherirse a su figura pública una vez más,
Elon Musk hizo algo inesperado. Levantó una mano, deteniendo sutilmente al moderador que se disponía a lanzar otra pregunta. La expresión de su rostro cambió. La mirada analítica se suavizó, volviéndose más introspectiva, casi teñida de una emoción difícil de descifrar. El silencio en la sala se hizo más denso, pero esta vez no era de tensión, sino de una curiosidad renovada. Entiendo por qué se llega a esa conclusión basándose en lo que acabo de exponer sobre los sistemas y los procesos, dijo lentamente, su tono de voz diferente ahora, menos deseo y más de persona. Es la perspectiva lógica, la del ingeniero que mira un problema y busca la eficiencia, el orden. Y esas consideraciones son válidas, son reales. Hizo una pausa, y luego añadió, con un énfasis que capturó la atención de todos, pero esa es solo una cara de la moneda. Es la que se analiza en los informes económicos y en los debates políticos. Sin embargo, hay otra dimensión de esta conversación, una que a menudo se pierde entre las cifras y las polémicas, y que para mí es fundamental. Se reclinó ligeramente, y una sonrisa casi imperceptible asomó a sus labios. Déjenme contarles una historia, dijo, y la sorpresa en la sala fue palpable. No era frecuente que Musk se desviara hacia anécdotas personales en foros tan públicos. Hace muchos años, cuando SpaceX estaba en sus primeras etapas, luchando por cada pequeño avance, contratamos a un joven ingeniero. Llamémoslo David. David había llegado a Estados Unidos desde un país de Europa del Este con una beca casi milagrosa, una maleta llena de libros y un inglés todavía vacilante. Su título universitario apenas era reconocido aquí. Enfrentó escepticismo, soledad, la lucha constante por demostrar su valía en un entorno nuevo y tremendamente competitivo. Mientras hablaba, la audiencia podía sentir la autenticidad en su voz. Recuerdo que en una ocasión tuvimos un problema crítico con el sistema de guiado de uno de nuestros primeros cohetes. Un fallo que amenazaba con retrasar todo el programa meses, quizás incluso acabar con la compañía. Los equipos más experimentados estaban bloqueados. David, que entonces era un ingeniero junior, pidió permiso para revisar los cálculos, para ofrecer una perspectiva diferente. Muchos lo miraron con duda. Pero trabajó día y noche, incansablemente, con una dedicación que iba más allá de cualquier descripción de puesto. Y encontró el error. No solo lo encontró, sino que propuso una solución elegante, innovadora, que nadie más había visto. El cambio en el tono de Musk era evidente. Ya no hablaba de sistemas abstractos, sino de un ser humano concreto, de un talento que floreció contra todo pronóstico. El entrevistador y la audiencia escuchaban ahora con una atención completamente diferente, la tensión inicial reemplazada por una fascinación creciente. Elon Musk terminó su relato sobre David, el ingeniero inmigrante, y dejó que el silencio se asentara por un momento, permitiendo que la historia calara. La imagen del joven brillante y perseverante contrastaba fuertemente con las frías declaraciones iniciales sobre sistemas y cargas. Luego, retomó la palabra, su voz cargada ahora de una convicción diferente. Entonces, cuando me preguntan sobre mi opinión acerca de los inmigrantes en Estados Unidos, dijo Elon Musk, mirando directamente al moderador y luego a la audiencia. Sí, repito, los sistemas deben ser lógicos, justos y ordenados. Es fundamental para la estabilidad de cualquier sociedad. Hizo una pausa y añadió con énfasis, pero es infinitamente más importante recordar que detrás de cada estadística, de cada debate político, hay historias como la de David. Hay seres humanos con un potencial extraordinario, con una resiliencia forjada a menudo en la adversidad, con un hambre de contribuir y de construir que es, en esencia, el motor del progreso humano. Los inmigrantes, continuó, su tono elevándose ligeramente, no son un concepto abstracto que se pueda reducir a un problema logístico o a una carga económica. Son, en innumerables casos, la chispa que enciende la innovación. Son los que traen nuevas perspectivas, los que desafían el «siempre se ha hecho así». Son emprendedores por naturaleza, porque el simple acto de dejar atrás todo lo conocido para buscar un futuro en una tierra extraña es, en sí mismo, uno de los actos de emprendimiento más audaces que existen. Su mirada recorrió la sala. Este país,
Estados Unidos, se construyó sobre esa audacia, sobre esa energía. Y cualquier nación que aspire a liderar en el siglo XXI debe entender que el talento no tiene fronteras. El talento está en todas partes. Mi verdadera opinión, afirmó con una claridad que sorprendió a todos, es que un sistema de inmigración inteligente y humano no es solo una cuestión de compasión, aunque también lo sea. Es una cuestión de estrategia vital. Es reconocer que atraer y acoger a los Davids del mundo, a aquellos que vienen con sueños, con empuje y con la voluntad de trabajar duro, no es una carga, sino una de las mayores ventajas competitivas que una nación puede tener. Necesitamos procesos que funcionen, sí, pero que funcionen para identificar y potenciar ese talento, para facilitar la integración de aquellos que vienen a sumar, a crear, a innovar. Ahogar ese potencial en un mar de burocracia, sospecha o puertas cerradas no solo es una tragedia humana, es un acto de autosabotaje económico y cultural. La transformación en su discurso era completa. De la aparente crítica inicial, había emergido un poderoso y razonado elogio al valor de la inmigración. Un silencio atónito recorrió el auditorio por unos segundos, seguido de un murmullo que rápidamente se convirtió en un aplauso espontáneo y sostenido. No era el aplauso eufórico de una presentación tecnológica, sino uno más reflexivo, más profundo, un reconocimiento a la humanidad y a la complejidad inesperada que Elon Musk acababa de compartir. El moderador, visiblemente sorprendido por el giro del discurso, tardó un instante en recuperar la compostura. Señor Musk, dijo finalmente el moderador, su tono notablemente más suave, gracias por esa perspectiva tan personal y reveladora. Creo que ha ofrecido una dimensión a este debate que raramente se escucha con tanta franqueza desde figuras de su calibre. Musk asintió brevemente, una leve sonrisa en sus labios, la tensión de sus declaraciones iniciales completamente disipada. Quizás añadió una última frase, algo como, al final, se trata de optimizar para el potencial humano. Si hacemos eso bien, muchos otros problemas tienden a resolverse solos. La sesión de preguntas y respuestas continuó, pero la atmósfera había cambiado. La audiencia ya no veía solo al ingeniero pragmático o al empresario disruptivo, sino a un individuo con una visión más matizada y, en última instancia, esperanzadora sobre uno de los temas más divisivos de la actualidad. Las conversaciones entre los asistentes, al finalizar el evento, ya no giraban únicamente sobre los últimos avances de Tesla o los planes para Marte, sino también sobre la historia de David y la inesperada defensa del espíritu inmigrante que habían presenciado. La opinión de Elon Musk sobre los inmigrantes, tal como se desveló en aquel foro, resultó ser un tapiz tejido con hilos de pragmatismo, experiencia personal y una fe fundamental en el potencial humano. Sus palabras iniciales, que parecían presagiar una crítica dura, sirvieron en realidad como un preludio para un argumento mucho más profundo, la necesidad de sistemas eficientes, sí, pero sistemas que sirvan al propósito mayor de atraer, integrar y potenciar el talento y el espíritu emprendedor que los inmigrantes tan a menudo traen consigo. Esta historia, aunque ficticia, nos invita a mirar más allá de los titulares y las simplificaciones. Nos recuerda que las opiniones de las personas, incluso de las figuras públicas más conocidas, pueden ser complejas y evolucionar. Y nos muestra que, incluso en los debates más polarizados, es posible encontrar un terreno común basado en el reconocimiento del valor humano, la resiliencia y la búsqueda universal de una vida mejor. La fuerza de la esperanza reside precisamente en esa capacidad de ver más allá de las apariencias, de escuchar con atención y de descubrir que, a menudo, las perspectivas que parecen opuestas pueden converger en un entendimiento más rico y humano de los desafíos que enfrentamos. La verdadera innovación, quizás, no solo está en la tecnología que creamos, sino en cómo elegimos vernos y tratarnos unos a otros, reconociendo que el mayor recurso de cualquier sociedad es, y siempre será, el potencial ilimitado de su gente, sin importar de dónde venga. Si esta historia te ha tocado el corazón, hay muchas más por descubrir. Suscríbete y acompáñanos cada semana en un nuevo viaje lleno de emociones, lecciones y humanidad. Porque a veces, una sola historia puede cambiarlo todo.